La noche había caído completamente sobre el pueblo, envolviendo cada rincón en un silencio denso y antinatural. Dentro de la casa, todos permanecían reunidos, en el mismo cuarto, el anciano sentado cerca del fuego, el joven apoyado contra la pared tratando de controlar su respiración, la mujer sosteniendo a su pequeña hija, y el hombre vigilando la ventana con el arma temblando en sus manos. El perro estaba inquieto, caminando en círculos, gruñendo hacia las esquinas oscuras como si pudiera ver algo que ninguno de ellos alcanzaba a comprender. Nadie hablaba, cada sonido parecía arrastrar consigo un eco invisible. El anciano inclinó ligeramente la cabeza, como si escuchara algo más allá del rango humano. El fuego parpadeó de forma extraña, no por corriente de aire, sino como si algo lo estuviera observando desde detrás de las llamas mismas. ¿Está aquí?, preguntó Rowan, sin dejar de mirar la ventana. El anciano tardó en responder, no porque dudara, sino porque temía la verdad que ya conocía. No dentro, dijo finalmente, pero tampoco lejos. La mujer abrazó más fuerte a su hija. Elizabeth, con los ojos muy abiertos, murmuró, «Mamá, no me gusta cómo suena la casa». Marthan la miró con gravedad, pero también con respeto. Los niños siempre percibían primero. «La casa no suena, pequeña», dijo Eldrick intentando consolarla. «Solo estás asustada». Pero entonces la madera del techo crujió, no como cuando se contrae por el frío, sino como si algo estuviera caminando sobre ella, paso a paso, lento, deliberado. El perro se lanzó hacia la puerta, ladrando con desesperación. Rowan apuntó hacia arriba. «¿Eso fue él?», preguntó Eldrick, un poco asustado pero alerta. «No», susurró Marthan. «Él no necesita caminar para llegar a ningún sitio. Esto es lo que dejó». Su presencia, su rastro. Un escalofrío recorrió a todos. El anciano continuó. «Cuando Grimm se acerca demasiado a un lugar, deja atrás algo que no es del todo él. Un residuo, una marca, como una huella, pero en el aire, en la mente, en la madera». Eldrick tragó saliva. «¿Y eso puede entrar?». El anciano negó con lentitud. «No de la forma que temes, pero sí puede escucharnos y recordarnos». El silencio se hizo más pesado. Beatriz habló en voz baja. «El fuego, ¿por qué cambia de color?». Todos voltearon. Las llamas ardían con un tono más profundo, casi carmesí, como si el mismo fuego estuviera conteniendo la respiración. El anciano se levantó lentamente, acercándose a las llamas. «¿Está respondiendo a él?». El perro empezó a gemir. La niña cerró los ojos, y entonces la casa entera soltó un respiro. Un sonido que no pertenecía a ninguna estructura. Un sonido que solo se escucha cuando algo demasiado grande para entrar intenta hacerlo de todos modos. El anciano retrocedió. El fuego se apagó por un instante, como si una sombra hubiese pasado frente de él. Eldrick sintió que algo lo observaba desde detrás. No se atrevió a girarse. Beatriz llamó a su hija. La niña respondió sin abrir los labios. «Él no quiere entrar, solo quiere ver qué dejó». Un frío repentino cruzó la habitación. Marthan cerró los ojos con resignación. «Entonces ya lo sabe», murmuró. «Sabe quiénes estamos aquí, sabe quién tiene miedo y sabe a quién quiere». La ventana se empañó. Un solo punto, como si un dedo invisible hubiese presionado el vidrio desde afuera. Rowan levantó el arma. Eldrick dio un paso atrás. Beatriz cubrió a la niña. El perro gruñó con furia, pero cuando todos esperaban que algo se revelara, el punto se desvaneció.
Martin exhaló lentamente. No entrará hoy. Eldrick lo miró temblando. ¿Y mañana? El anciano respondió con una mirada que hizo que todos guardaran silencio. Mañana vendrá por lo que marcó. El fuego volvió a encenderse por sí solo, como si nada hubiera pasado, como si todo hubiera sido solo un sueño. Pero nadie en la casa volvió a dormir esa noche. Esa noche había sido muy densa, como si el aire mismo cargara un peso que ningún pulmón podría terminar de expulsar. Afuera, la tormenta se había marchado, pero dejó una humedad pegajosa que hacía crujir cada tabla de la casa como si respirara por sí misma. Dentro, el ambiente estaba frío, demasiado frío para una madrugada que se suponía tranquila. Eldrick fue el primero en despertar, no porque quisiera, sino porque un sonido leve, casi un murmullo, lo arrancó del sueño. Se incorporó despacio, entre sombras que parecían más largas de lo normal. La chimenea se había extinguido, dejando solo brasas opacas que ya no daban calor. Mientras sus ojos se acostumbraban a la penumbra, notó un detalle que le tensó la espalda. El perro estaba erguido, completamente atento, mirando hacia el pasillo, orejas levantadas, pelo erizado. No gruñía, no ladraba, solo observaba. Eldrick tragó saliva. La casa estaba demasiado silenciosa, ese tipo de silencio que parecen escuchar más las paredes que las personas. ¿Qué pasa?, preguntó una voz suave detrás de él. Beatriz apareció al pie de la escalera, sosteniendo una manta con una mano y frotándose los ojos con la otra, pero su mirada no tardó en volverse alerta al notar la postura del perro. «Otra vez», susurró, más para sí que para Eldrick. A unos pasos detrás de ella, la niña se asomó. Elizabeth, su cabello despeinado, la mirada todavía adormilada, pero al contrario que los otros dos, ella no parecía sorprendida por la actitud del animal, como si ya lo supiera. Elizabeth no habló, no necesitaba hacerlo. Su pequeña figura avanzó un paso hacia el pasillo oscuro y el perro retrocedió, gimiendo apenas. Eso fue lo que despertó a Martin. El anciano abrió los ojos con un sobresalto, como si hubiese escuchado algo que nadie más había percibido. Miró alrededor, confundido por la quietud, hasta que vio a Elizabeth parada frente al pasillo. Se incorporó de inmediato. «No la dejen acercarse», dijo en un tono que no apuntaba a la niña, sino a lo que estaba detrás del pasillo. Eldrick frunció el ceño. «¿Qué hay ahí? No escucho nada». Martin respiró hondo. Ese tipo de respiración que uno hace cuando recuerda algo que desearía no haber visto nunca. «No es un sonido», murmuró. «Es una presencia, una que no se manifiesta en voz, sino en intención». Beatriz apretó a Elizabeth contra su costado, pero la niña volvió la mirada hacia el anciano, como si entendiera lo que él acababa de decir. Sus ojos, grandes y oscuros, parecían brillar con el reflejo de algo invisible para los demás. Y entonces sucedió. Un leve golpe, casi imperceptible, resonó desde el fondo de la casa. No un golpe natural, sino algo hueco, profundo, como si una mano enorme hubiese golpeado la estructura desde dentro de la madera. El perro se agachó de inmediato, gimiendo de miedo. Martin sintió un escalofrío recorrerle la columna. No era la primera vez que escuchaba ese tipo de vibración, ese eco. Eldrick dio un paso adelante. «¿Eso viene desde afuera o de...?» Antes de terminar la frase, Elizabeth levantó la vista. Su rostro cambió apenas, no miedo, no sorpresa, sino un tipo de atención que ningún niño debería tener.
como si algo estuviera susurrándole directamente a ella. La mujer la tomó del brazo. Liz, mi amor, vuelve aquí. No mires hacia... Un segundo golpe, más fuerte. Las paredes vibraron con un murmullo grave, una nota tan baja que se sentía más en el pecho que en los oídos. Martin se adelantó con rapidez, poniéndose entre ellos y el pasillo. No la dejen entrar, dijo en voz baja casi temblorosa. No todavía. Eldrick tensó el puño. ¿Quién? ¿Qué cosa? El anciano no respondió. Sus ojos estaban clavados en la oscuridad del pasillo, en esa franja donde la luz tenue del amanecer no alcanzaba. Pero susurró algo que solo Elizabeth alcanzó a escuchar, algo que no nombró a Grimm, pero lo describía perfectamente. Cuando el miedo es inocente, él viene a observar. Elizabeth parpadeó, no con terror, sino como si hubiese sentido una brisa helada rozarle el alma. El pasillo permaneció oscuro, pero todos sintieron la misma verdad inquietante. Grimm estaba más cerca que nunca, y no necesitaba aparecer ni hablar, solo mirar, y esa mirada invisible pesaba sobre la casa como un segundo techo hecho de sombra.